Hola raza, aquí Rey de Ciclismo y algo más. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del entreno del día. ¿A dónde nos fuimos? A San Pedro Mártir, papá. ¿A qué? A trepar. Acompáñenme. Bueno, raza, aquí estamos comenzando los verdaderos entrenos. Tenemos mi propio pequeño campamento de trepada. Los próximos 2 días aquí subiendo para San Pedro. Apenas estamos comenzando, un poquito tarde, pero me esperé porque aparte de que Tere es un poco lenta, pues el clima está fresco y no quería pues subir con frío o empezar a subir con frío. Hola amigos, aquí Rey. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hablar hoy en el entrenamiento del día? Bueno, el entrenamiento del día hoy fue muy peculiar, es un raite. Bueno, raza, aquí nos encontramos en la primera hora, vamos bien tranquis, llevamos casi 20 kilómetros, aquí para que vean, mi carro de apoyo apenas llegó, apenas me alcanzó. Oiga, apenas estamos en lo más fácil, el pulso todo está bien, veremos a ver cuánto y cómo nos va. Bye. Muy conocido aquí en Baja California, que estaba planeando hacerlo hace mucho tiempo y que me es necesario. Y la razón de que se ha vuelto necesario en este caso es porque ahorita sigo con lo que vendría siendo los demonios de la última carrera, pues, de mi última, no de mi última carrera, bueno, sí fue mi última carrera, ahora que caigo en cuenta, y fue mi primer abandono en el Wirikuta, que ahora ya hace 2 años prácticamente. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque en verdad fue algo que me golpeó, aunque hubo muchas razones, y ahí les voy a dejar el enlace para que vean qué pasó. Pues eso me ha dejado con muchas dudas, ¿sabes? Uno se siente muy fuerte o heroico o tonto o lo que sea. Entonces cuando tienes un bajón así, pues, pues hay que buscar cómo reponerse. Y ahorita pues estoy entrenando de más, en verdad, no de más, pero con mucho más conciencia. Y yo sé para los eventos que vienen y para el ciclismo en montaña en particular, lo que hace falta es poder trepar mucho. Entonces la trepada de San Pedro Mártir, para los que no las conozcan, está aquí en Baja California. Está en un parque nacional donde se encuentra el observatorio. Empieza en el poblado de San Telmo y básicamente subes por 80 kilómetros hasta llegar al portón, exactamente donde empieza el parque. Bueno, mientras yo iba pedaleando y haciendo el ride, yo nunca lo había hecho. Yo había corrido, trotado pedacitos y había subido muchas veces manejando. Y yo sabía que en verdad estaba duro. Pero uno siempre piensa que algo está duro en un carro o lo que tú recuerdas. Pues raza, ya pasamos de las 4 horas ahorita y pues me siento bien, pero mira, estoy enfadado. Mucho pedaleo solo, como siempre. Pero aquí ya estamos a las 4 horas, llegando a los 60 kilos más o menos. Pues el pulso todavía va bien, entonces pues hay que ver hasta dónde llegamos, pero en verdad me siento bien. Miren, está muy precioso. Estamos a punto de llegar al mirador del Cóndor, a la parada del Cóndor que está acá arriba. Y ahí me está esperando el carro con una coca y algo más y vámonos recio. Nunca te das cuenta qué tan duro está hasta que lo estás haciendo. Yo sabía que eran 2.500 o 2.600 metros de ascenso mínimo para llegar al portón del parque, porque el portón del parque al observatorio hay como 18 kilómetros más y otros 500 metros más, que llega casi a los 3.000 metros. Entonces pues me fui al pasito tuntún, un pasito muy tranquilo, reservando, estar seguro que la gota estaba bien. Y yo pasé, yo me acordaba de una parte que es una pared prácticamente que en el kilómetro 30 y algo, y antes de llegar a lo que viene siendo el rancho Melin, que es el kilómetro 49, y subí esa pared y es empinadísima. Estamos hablando de sobre el 20%, ¿eh? Y llegué y dije, no, pues llegué al rancho Melin, que es ya 50 kilómetros, y dije, no, pues ya es papita, ¿no? Bueno, yo sé que no es papita, pero ya sabes, uno sueña, tiene sueños guajiros. Entonces
Lo que le quiero compartir es que del rancho Melin al portón son exactamente 20 kilómetros, 21. Hay un mirador que le llaman el mirador del cóndor. Yo quería matar un cóndor de coraje, pero no vi ninguno. Y básicamente esos 20 kilómetros, 18 kilómetros son de subida. Todos los 18 kilómetros y ya estás tocado. Y a mí se me habían olvidado todas esas rampas, en verdad. Llegaban a 20, 22%. Y cuando les digo que está subiendo básicamente los 18 kilómetros. No hay bajada, no hay nada, es para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Cuando te pone el 6% te sientes feliz. Entonces, ¿qué pasó también? Pues como empecé tarde, iba un pasito medio tranquilón, aparte, y solo, empezó a llegar el frío. Y empezó a subirse, a ponerse bien frío, y quería abandonar cuando faltaban 8 kilómetros, y nada más por parar, y dije, pero es que mentalmente voy a parar por parar. ¿Qué es la diferencia entre parar porque estás tronado? Mi esposa iba dándome apoyo, de vez en cuando paraba, yo llevaba suficiente comida y todo lo demás, no había ningún problema. Pero el ir solo, en verdad, pues te merma, te empiezas a dudar y llegué al cóndor. Pues aquí estamos, raza. 5 horas, 67 kilómetros. Allá arriba está el mirador del cóndor, que es como, yo diría que a 1 kilómetro y pico de aquí. Básicamente aquí las rampas no se acaban. Ya los repechos y las cosas de 6% a eso las siente planas, o sea, se siente a toda madre, porque todo lo demás es 9, 10, 12, 14, 20 y quién sabe qué más. Pero aquí seguimos dando batalla. Bueno amigos, nos encontramos a las 6 horas, 73 kilómetros y medio, y unos 4 kilómetros más o menos de terminar. Estuve contemplando no terminar, pero dije, bueno, hay que llegar al portón ya que si no, no vinimos. Definitivamente ya se está sintiendo, quiere llegar un calambre y otra cosita, pero pues somos gallos, hay que continuar. Bye. Y dije a mi esposa, pues son como 7, 8 kilómetros, ya estuvo. Y ella me dice, no, dice, hay que terminar. Y dije, bueno, vamos a terminar, al cabo vine para eso. Pero como le digo, uno ya viene tocado y el subir y subir y subir, porque lo digo, es subir, es continuamente, se empieza, la rampa sigue, al 6% se te hace un sueño cuando estás ahí, en serio. Y ya el frío bajó mucho, ya estaba a las 6 de la tarde, empezó a ponerse bien frío, frío de verdad, en serio. Y de pilón uno sudado, ya saben cómo se pone la cosa, que llegando casi a hipotermia. Ya cuando faltaba menos de 1 kilómetro empezaron unos calambres. Mi esposa fue al portón y regresó y me dijo, ya está cerrado, ni siquiera puedes llegar. Y cuando faltaban 400 metros, para ser honesto, y dije, ya estuvo. Tenía un calambre en la pierna bien carajo y el frío me estaba pegando ya bien intensamente. No había nadie en toda esa área, excepto nosotros, ya estaba oscuro. Y dije, bueno, vamos a regresarnos. Entonces, pues el entrenamiento estuvo muy bueno. Terminé con 6 horas, casi 7 horas completas. Tranqui, yo sé que con un poco de entrenamiento y un poco más de enfoque lo bajo a unas 6 horas. Y básicamente ese va a ser el objetivo antes de llegar a ir a la Leyenda del Dorado, ahora en agosto. Es mejorar el tiempo. Voy a subir básicamente cada 6 semanas, voy a tratar de ir, porque en verdad es un ride larguísimo para ir hasta allá, en costo, en tiempo. Básicamente es todo un fin de semana completito, no hay manera. Son 5 horas para llegar más o menos, y después al otro día yo espero un día, descansa, sube todo el día para subir y ir. Entonces en verdad no se puede ir a menudo. Me gustaría ir más a menudo, pero simplemente es caro y mucho tiempo. Entonces estoy planeando ir cada 6 semanas para mejorar y mejorar lo mental, porque en verdad no quiero otro abandono de ningún tipo, a menos que sea absolutamente necesario. La mayoría no son necesarios, uno se los busca por no prepararse correctamente. Y como les he dicho muchas veces, raza, mucha más cabeza y sin llorar. Y después de este video viene el tercero de la trilogía de intervalos. Los intervalos en vivo. Bye.